Saludos emprendedores hacks, estoy súper emocionado porque este es el episodio número 90. Yo comencé a publicar el podcast en iVoox y allí están mis primeros episodios y bueno, este es el episodio 90 de todo lo que he hecho. Después comencé a publicar en Spotify, Google Podcasts, Anchor, Apple Podcasts, etcétera. En el podcast de hoy, como es un podcast de celebración por múltiples cosas, uno, que ya son 2 años al aire, es decir, 2 años ininterrumpidos, mandándole semana tras semana contenido de valor. Una que otra semana no les he mandado, es verdad, pero básicamente ha sido ininterrumpido. 2, Emprender Hacks, el podcast, gracias a ustedes, ha llegado en los últimos 30 días a uno de los mejores rendimientos de su historia. Ha sido gracias a los escuchas y también es una muestra de que para cuando tú inicias un proyecto, pese a la incertidumbre, pese a todo lo que puede ir en tu contra, tienes que continuar hasta que llegue el momento en que, oye, hay suerte. Realmente la suerte se construye a medida que hay disciplina, aumentan las probabilidades de que puedas llegar a ese punto en donde llamamos suerte. Dentro de las estadísticas que quiero celebrar es que soy el podcast Emprender Hacks llegó a la posición número 3 de marketing y número 10 de negocios en Venezuela. Llegamos a la posición 163 en todas las categorías de podcast en Venezuela y 196 en la categoría de negocios en Argentina. Y somos la número 10 en categoría marketing en Argentina. Gracias a los escuchas de Argentina y Venezuela, que han sido los que más, más apoyo me han dado en todo este tiempo como podcaster. No puedo dejar de lado a todos aquellos otros países que, aunque no sea el número 20 o 10 o 1, también me apoyan en Colombia, México, Perú, Chile, y bueno, si me queda alguno por fuera me lo dejan en los comentarios. El día de hoy voy a también hacer un sorteo. Te vas a poder ganar 100 criptomonedas de una criptomoneda en específico que voy a nombrar a mitad del programa. Básicamente, las condiciones para que estés en el sorteo son las siguientes. Tienes que comentar este episodio, ya estés en iVoox. No sé si Google Podcast lo permita. Apple Podcasts, Anchor, o incluso si te lo escuchas en una plataforma de podcast que no te deja comentar, puedes ir a mi página emprenderhacks.com en la parte de podcast y dejas un comentario y te suscribes y además le das a que te avisen las notificaciones con cada nuevo episodio. Tienes que cumplir estas 3 condiciones. Tienes que comentar el token, tienes que darle me gusta al episodio y además tienes que suscribirte a mi podcast. Voy a lanzar el próximo podcast, voy a ver si, el próximo podcast doy un ganador de 100 tokens, ¿ok? Perdón, 100 criptomonedas, porque es una criptomoneda la que voy a estar sorteando en este episodio número 90 con buenas noticias. Y de verdad que estoy súper entusiasmado. Y bueno, gracias a ustedes, denle profit a este episodio para seguir tanto teniendo nuevos sorteos como además generando contenido de valor que los ayude a ustedes a entender el panorama global de los mercados financieros, de las inversiones, de las criptomonedas, de cómo lidiar con la inflación, cuáles son las oportunidades de negocio, cuáles son las tendencias. Emprender Hacks, el podcast maneja 3 tópicos o 3 categorías principales. 1, inversiones y todo lo que tenga que ver con las criptomonedas. 2, marketing. 3, negocios. 4, también estamos en las noticias, es decir, digo una serie de noticias tanto de negocios como de inversiones como de criptomonedas, y también busco dar reflexiones fundamentadas en los análisis propios de, que puedo rescatar de toda la información que existe, porque recuerden que los mercados financieros reaccionan en base a la información. Entonces, el episodio de hoy va a estar enfocado en un análisis de cómo la inflación puede repercutir en las criptomonedas, que es algo que he venido diciendo, pero también quiero hablar profundizar más en el tema de qué son los indicadores que nos tienen cuáles son las noticias que nos ponen nerviosos cuando hablamos de inflación o una escala
de, no voy a decir hiperinflación porque es muy difícil, pero por lo menos una vorágine inflacionista fuerte que no ha cesado. Entonces los bienes y servicios a nivel mundial han crecido sus costos de una manera impresionante, haciendo que las monedas de los diferentes países, especialmente las monedas más vulnerables, tengan una menor capacidad de adquisición de bienes y servicios. Si iniciamos por Estados Unidos, todas las demás se van a ver repercutidas de manera negativa porque Estados Unidos, nada más el dólar, maneja un 80% de las transacciones a nivel global. Entonces, eso es algo que voy a ir analizando y que voy a discutir en este episodio de hoy. Recuerden que tienen que comentar y darle a la campanita, suscribirse y apoyarme. Bueno, vamos a comenzar con las noticias de esta semana, que nos deja la semana, que nos dice incluso el día de hoy, 2 de noviembre, comenzando un nuevo mes, el penúltimo mes del año. Ya hay dos cosas importantes: se acerca la Navidad y mi cumpleaños. Para los escuchas que no saben, este mes cumplo año. Bueno, y también vamos a examinar y dar un chequeo cómo vamos con el portafolio didáctico. Recuerda que lo que doy en este programa son simplemente recomendaciones de investigación, que ninguna de las cosas que yo digo aquí son recomendaciones de inversión. Tú eres el único responsable de lo que haces con tu dinero, y tampoco soy un gurú de las inversiones. Eso no existe. Quizás tengamos lo único más cercano a un gurú, yo podría decir que no es un gurú sino un oráculo, que sería el que llaman el oráculo de Omaha, que es Warren Buffett. Entonces, de resto, nada que ver, ¿ok? Mucho me falta por transitar, si es que llego a culminar, o sea, me falta mucho por transitar si me quiero comparar con Warren Buffett. Lo cierto es que se los digo porque hay muchísimos gurús de información falsa en internet y no estoy de acuerdo con ellos. Así que cuidado con las informaciones falsas en internet. Ok, bueno, esta semana vimos un cambio en el ticket y en el nombre de Facebook. Esto lo hace por múltiples razones. Uno, por la posibilidad de demanda de un monopolio, porque ya son muchas las empresas que maneja Facebook. Entonces, para evitar eso, hizo un conglomerado, migró un conglomerado de empresas llamado Meta. Meta está inspirado en Snow Crash, una novela de William Gibson, de el cyberpunk. Puede ser incluso quien inauguró el cyberpunk. Si no han leído sus novelas, si no saben de qué hablo, les recomiendo que echen una ojeada para que vean qué inspiró a Mark Zuckerberg, y esto nos puede dar pistas de qué es lo que se tiene en mente. Evidentemente las novelas de William Gibson no son las mejores. Esperemos que el futuro no sea como él lo dibuja en las novelas, pero bueno, básicamente está inspirado en ello porque es un antecedente y el cyberpunk marca todo lo que tiene que ver. Entonces, bueno, de ahí viene todo lo que llama el metaverso, también inspirado en el cerebro Matryoshka, que es una teoría que puede haber civilizaciones inteligentes, mucho más inteligentes que nosotros en el espacio, pero es una hipótesis que indica, o una conjetura que indica que pueden existir muchas especies más inteligentes que nosotros, pero desarrollaron un cerebro Matryoshka, un cerebro madre, en donde allí la vida es perfecta. Entonces no necesitan conquistar el espacio. Entonces también está inspirada en eso. Personalmente me encantaría que los humanos conquistaran el espacio, empezando por Marte, nuestro sistema solar, y ser una civilización intergaláctica. Pero es complicado. Yo sé que esto se va de los temas propios del podcast, pero si quieren saber más del tema, les recomiendo que vean la teoría el teorema de Fermi, de Enrico Fermi. Muy interesante todo lo que propone en cuanto a las civilizaciones galácticas. Y lo digo precisamente porque estamos entrando en una etapa del mundo en donde se plantean varios escenarios posibles. ¿Qué quiere? Importantes, además importantes porque evidentemente hace 50 años era importante decidir, o era importante conversar sobre qué nos deparará el futuro con toda esta carrera nuclear armamentística. Hoy día eso quedó en el pasado, menos mal, porque si no quizás no estuviera grabando este podcast. Y eso incluso repercutió a los negocios, la forma en cómo veíamos la vida, repercutió a las economías, bueno, en fin, muchísimas cosas. Hoy día vale la pena preguntarse cuál será
nuestro futuro inmediato. Si el cerebro Matryoshka, lleno de inteligencia artificial en un mundo creado para llegar a una simulación que genere un placer que haga que no necesitemos ir hacia otras galaxias o vamos a conquistar el espacio siguiendo esta carrera espacial de las empresas privadas. Incluso he hecho programas en donde indico y recomiendo que examinen todas las empresas de tecnología aeroespacial. Entonces, bueno, estamos en un momento en el mundo en donde hay múltiples aristas, múltiples caminos y todo esto repercute en la manera en cómo se van estructurando los mercados, las propuestas, etcétera, etcétera. Esto tuvo un impacto impresionante, hablando de mercados, en todas las monedas de metaverso o que están relacionadas con metaverso. Voy a nombrar tres que incluso la semana antes de que Zuckerberg estaba, y si formas parte de mis grupos personalizados, si quieres formar parte de los grupos personalizados, está en otro país, puedes dejar comentarios abajo en mi página, y también, bueno, puedes comentar para ganarte el sorteo. No te olvides del sorteo. Bueno, lo cierto es que Engine es una de ellas, Engine Coin, Mana o Decentraland, y la otra es Sandbox. Existen muchas otras, pero esas son las tres que más crecimiento tuvieron luego de la noticia de Mark Zuckerberg en cuanto a todo lo relacionado con el metaverso o el metauniverso. Vamos a ver entonces qué nos depara. Entonces, este tipo de noticias impactaron sobre este tipo de inversiones y todo aquello relacionado con las tecnologías que buscan crear un entorno de internet, un entorno digital autosustentable, autosostenible, en donde las personas no necesiten salir de internet para incluso trabajar, vivir, se puede hacer. Vamos a ver, el mundo es más complejo que plantear algo así y ya. Entonces, bueno, lo interesante es que esto ha generado una carrera. Evidentemente, estas monedas pueden crecer mucho más, pero ahorita están en una zona muy elevada, es decir, especulativo, un gran volumen con un alto precio y poco volumen en estos momentos, pero no es para nada desdeñable el hecho de darle una mirada a estas monedas o a estos proyectos para que investiguen ustedes mismos y tomen sus propias decisiones de inversión. Recuerda que aquí solamente te estoy dando información, en ningún momento te estoy diciendo ve y compra esas coins, y en ningún momento te estoy diciendo qué hacer con tu dinero. Esa decisión la tienes que tomar tú. Y hablando de si te quieres convertir y si quieres escalar para saber más qué decisiones de compra tomar ahora a la hora del mercado, voy a lanzar un curso presencial y online en donde evidentemente voy a dar toda una serie de clases para que tú puedas tener una mejor forma de llegar a una conclusión específica, ¿ok? Con una serie de metodologías que he ido desarrollando a lo largo de este tiempo como inversionista y como especulador, porque no hay que dejar de lado que uno especula. Incluso Benjamin Graham dice que el ser humano tiene una necesidad intrínseca de especular y que eso viene directamente relacionado con la necesidad intrínseca de jugar. Entonces, bueno, esto ya es algo muy antropológico, pero para que vean que la antropología en los mercados financieros tiene mucho que decir y nos da otra mirada bien interesante. Bueno, entre las noticias interesantes vamos a hablar primero de todo lo que tenga que ver con la inflación y por qué las criptos o el Bitcoin puede seguir subiendo. Principalmente todas las previsiones que ha dicho, o digamos que el panel de control de la inflación de Jerome Powell, que es el presidente de la Reserva Federal, está difícil. Hay una difícil recuperación de la inflación a nivel global. Recordemos que la impresión de dinero fiat ha sido impresionante, increíble. En los últimos 10 años se ha impreso mucho más dinero que en los 100 años anteriores, y en el último año se ha impreso más del 20% del dólar circulante. El dólar es la moneda que domina el 80% de los mercados financieros a nivel global. Entonces, bueno, el mundo entero va viendo una vorágine de crecimiento de los costos y además unido a un bloqueo de la cadena de suministro o un entorpecimiento de la cadena de suministro a consecuencia de la pandemia. Si bien fue el año pasado todo el tema de la pandemia, hoy día vivimos las consecuencias, porque recordemos que hay una serie de... Las empresas manejan, empresas como Intel, como Apple, como las gasolineras, las petroleras, se manejan con mucha cantidad de stocks, previendo precisamente una situación coyuntural o una situación difícil como la de la pandemia. Pero ya en este momento, evidentemente,
hay repercusiones porque los stocks se bajaron a mínimo. Entonces, bueno, para que el aparato productivo global vuelva a reactivarse, ha pasado tiempo y además la pandemia cambió muchas dinámicas sociales y de las relaciones de trabajo y bueno, estamos viviendo un cambio de época interesante. Entonces esta genera todo este panorama que les estoy diciendo, que activos financieros altamente especulativos, pero cuya razón matemática es bastante interesante, como dijo el cofundador de Apple, Steven Wozniak, el Bitcoin es un milagro matemático y bueno, todos lo podemos constatar cuando vemos el precio del Bitcoin hoy a $63,000. O sea, es una cosa muy, muy buena, muy, muy increíble. Entonces, lo interesante de todo esto es que el Bitcoin puede seguir aumentando su precio precisamente por esta gran inyección de dinero fiat que existe en el mundo. Muchos inversionistas ven al Bitcoin como una potencial reserva de dinero porque es muy escaso y ya es matemático, y esto genera mucho también un panorama positivo para el ecosistema cripto o el mercado cripto, porque si nada más invirtieran unas pocas personas, no tuviera futuro, es decir, no tuviera futuro, pero estamos hablando de grandes capitales, estamos hablando de grandes sumas de dinero, estamos hablando de ETFs, estamos hablando de que el Bitcoin, de que hay grandes capitales interesados en Bitcoin como reserva de valor o potencial reserva de valor. Evidentemente aquí las opiniones son súper encontradas porque hay muchísimas personalidades que dicen que bueno, no, que es simplemente especulativo, y otras que dicen sí, pero es verdad, sí, mira, sí se revaloriza en el tiempo. Lo cierto es que depende de cómo la óptica que lo ves va a transformar la forma en que tú te relacionas con el Bitcoin. Lo interesante de esto es que aquellas personas que pudieron comprar o retener Bitcoin por una gran cantidad de tiempo, bueno, hoy día han podido recapitalizarse de una forma impresionante. Si hablamos de aquí a un año, el 2 de noviembre del 2020, el Bitcoin estaba en los precios de $14,000. Hoy día está en $63,000. Esto es un aumento de más del 50%, o sea, es una revalorización impresionante del Bitcoin, ¿ok? Estamos hablando de un 300% de aumento del precio de ese activo especulativo, como lo quieras llamar. Entonces, esto nos da bastante, un panorama interesante. ¿Por qué sube tanto el Bitcoin? Bueno, porque han impreso mucho dinero y el Bitcoin es desinflacionario. En cambio, el modelo fiat es inflacionario. Imprimen más dinero para incentivar el consumo y por ende que las inversiones sean más fáciles. Pero esto al fin y al cabo se ha visto que la teoría moderna económica o teoría económica moderna, tiene algunos fallos como ese. Entonces, bueno, no es, estamos hablando de una teoría que viene desde cuando Richard Nixon, del modelo fiat, es algo que he venido diciendo en otros podcasts, pero es interesante tenerlo en consideración. Tenemos, dentro de otras noticias, también que Polkadot ha llegado a sus ATHs, no nada más Sandbox, Mana, Engine Coin, bueno, más que nada Sandbox y Mana, sino Polkadot. Polkadot el 11 de noviembre va a sacar su subasta de las parachains. Recordemos que Polkadot es un ecosistema que representa las blockchain 3.0, es decir, va un poco más allá de Ethereum, en donde busca que existan cadenas de bloques multiplataformas y multioperables, en donde las comisiones de interoperabilidad y de escalabilidad de la blockchain sean mucho menores. Esto para generar deficiencias como la que tiene Ethereum que todavía no han podido llegar o pasar del modelo inflacionario al modelo desinflacionario, pese a la quema, etcétera, etcétera. Y con el tema de Bitcoin, que bueno, el consumo energético es muy elevado. Entonces, Polkadot busca eso, ¿ok? Polkadot ha llegado a sus máximos históricos, es probable que siga subiendo y que en el corto plazo los inversionistas busquen una salida con ganancias
una vez que se concrete la subasta de todos estos parachains. Recordemos que Kusama fue el primero que se subastó y ahorita estamos viendo cuáles serán los próximos. Entonces, hablando de criptos, ya es la mitad del podcast. El episodio de hoy, como lo dije en otros episodios, al inicio, voy a sortear la moneda TRX. Entonces tienes que comentar abajo TRX, no sé, me lo voy a ganar, yo voy a ser el ganador de los 100 TRX. TRX es una de las monedas que más me gusta, no nada más por lo que representa, sé que el precio no es mucho, pero si nosotros examinamos otras cosas como el volumen de comercio de TRX, vemos que puede tener una gran potencialidad. Además que el proyecto ha tenido bastante impulso y ha podido incluso apropiarse de otros proyectos como BTT o Wink. Incluso se han asociado o tienen ahorita un gran aliado que es Clever, que es la wallet y es una de las wallets blockchain más intuitivas que conozco del mercado. Entonces, TRX, te recomiendo que si no tienes Binance, vayas abajo en el link y te lo crees, así apoyas al canal, le des también tienes que comentar para participar y le des un me gusta, puedes compartirlo también, eso te va a ayudar, mientras más comentarios mejor. Recuerda que también estaré viendo los comentarios de mi web, si tú lo escuchas de una plataforma donde no te permite comentar, bueno, ya sabes que en mi web también el sorteo va a ser de 100 TRX y espero que les guste. Bueno, ya saben, el sorteo no se lo pierdan, espero que participen masivamente, gracias a todos los escuchas, de verdad. Y bueno, espero esos comentarios en todas las plataformas. Continuamos con las noticias y bueno, por cada noticia voy dando también una explicación. Tenemos que, bueno, al haber una subida de todo esto y un boom de los mercados NFTs, del metaverso, de que Sandbox ha tenido ha aumentado su capitalización, incluso le han inyectado muchísimo más dinero, llegando a recaudar aproximadamente 93 millones para ampliar su universo NFT o el metaverso NFT. Vemos que es muy bueno darle el ojo a estos proyectos. Entonces, esto se relaciona directamente con mis anteriores podcasts donde hablo de la economía de los juegos NFT. Entonces quiero que quede claro muchas cosas. Uno, la crisis que vemos en el mundo normal, las crisis financieras, es principalmente a un aumento desmesurado e insostenible en un tiempo prolongado de precios. Es decir, es insostenible o fue insostenible en el 2008 el precio de la vivienda como estaba en ese momento, y que la gente rehipotecara, refinanciara y los bancos rehipotecaran y refinanciaran todo lo que tenga que ver con la vivienda. Esto generó una burbuja inflacionista o de inflación bastante elevada que, bueno, generó la crisis o el crash del 2008. Lo mismo pasó en 1930 y bueno, lo mismo puede pasar ahorita con todos estos juegos NFT. Vemos que una subida gigante, luego una bajada, también hay esquemas Ponzi, hay esquemas de estafa, como por ejemplo lo que hubo con Squid Game, que es un esquema de estafa más elaborado, disfrazado de juego NFT, utilizando un boom del momento. Después el token, por ejemplo, si yo hubiese comprado el token, PancakeSwap, agarro, compro mi token, se llevan la liquidez, el token queda sin dinero, los fundadores se llevan toda la liquidez, se ganan mucho dinero y el token llega a valer cero porque no lo vas a poder vender o intercambiar por otro. Entonces se hace insostenible. ¿Ok? Y esto es algo que quiero que queden muy conscientes porque hay mucha manía en relación con los juegos NFTs. Y esas manías lo que pueden es hacer que el inversionista minoritario pierda dinero. ¿Ok? Y para que tú estés consciente, bueno, es insostenible el precios altos de tokens NFTs. Es insostenible en el tiempo, en un tiempo prolongado. Evidentemente sí puedes sacar bastante ganancia, incluso hay personas que viven de eso, no lo niego. Pero que quede claro que es insostenible por cuestiones de economía. Es decir, mira, si tú agarras y hay una mayor demanda de dinero, hay una mayor oferta de un token específico y no hay ninguna utilidad propia
de ese token, evidentemente va a su valor intrínseco va a ser igual a negativo, puede ser negativo. O si esas personas que están llevando el proyecto asumen malas políticas macro, como por ejemplo refinanciar un proyecto a base de las ganancias del proyecto anterior o regalar de manera indiscriminada piezas, o tener un protocolo de derby o un protocolo de quemado de token o de intercambio muy preestablecido, es decir, cada cierto tiempo va a valer este token interno menos que el token que tú puedes intercambiar, caso PBU, o el mismo caso del SLP, o el mismo caso de muchos otros tokens o criptomonedas. Lo cierto es que esto va a generar que el token se tenga que estabilizar en un punto, ¿okay? No va a subir indefinidamente. Esto se lo digo precisamente porque primero hay mucha estafa, muchísimas estafas por el desconocimiento, hay muchísimo scam, como el juego del calamar. No estoy de acuerdo en que las personas en el criptomundo, o sea, pueden no estar de acuerdo, pero van a existir personas que estafen siempre, en todos los áreas de la vida. O sea, no estoy de acuerdo en las personas que engañan a los usuarios de las criptomonedas, y precisamente por eso también hago el podcast, para informar, para que estén mucho más atentos. Y lo otro es que, bueno, matemáticamente es insostenible. La esperanza matemática es insostenible. Y si fuera sostenible, primero no existiera, si la impresión de dinero fuera la solución, no existiera pobreza hoy día. Lo mismo pasa con las criptomonedas y con los juegos de NFT. Entonces, cuidado, no es tan sencillo como, bueno, compro Bitcoin y me olvido de todo. No, porque el Bitcoin es muy volátil y hace nada bajó 40% en su valor, volvió a tomar el valor, pero no estamos exentos de que pasado mañana, el diciembre, baje un 80, un 60%, un 40%. Y eso es importante. Es importante porque eso perjudica tu capital, te perjudica psicológicamente. Y así son los mercados financieros, ¿ok? Así son los mercados financieros. Evidentemente el aumento de digamos que el repunte o las revalorizaciones impresionantes por 10% de las cripto genera mucha convicción, muchas manías. Pero recuerda que si hay un crecimiento prolongado, inorgánico, de algún bien o algún activo, es muy raro. Eso en algún momento tiene que bajar. El caso Chiva, por ejemplo, que cuando hubo la primera manía de Chiva, llegó a muy alto y después bajó un 80%, se preció casi un 90% de su valor. El caso de los tulipanes, bueno, eso es algo que he venido diciendo. Entonces, mucho cuidado, primero, con las estafas, tienen que estar bien informados. Segundo, los proyectos de cripto no es una lotería. Puedes verlo como una lotería y te puede salir bien, pero no es lo común. Es decir, tú ves por lo menos en un portal de noticias una cosa, un titular que es algo muy amarillista, como un inversor compra 8.000 en Shiba Inu, lo dejó guardado y el token se aprecia 60 millones por ciento, ahora tiene 5 millones. Eso es uno en 10 millones de personas que le pasa, ¿ok? Y no ponen, evidentemente, los negativos, los que perdieron dinero. Nadie sabe cuántos han perdido dinero. Entonces, esto se los digo para que vean que no todo es tan sencillo. No es jugar lotería. Tiene también una serie de condiciones micro, influencias variables interesantes que van compaginándose para llegar a un resultado. Una de las noticias también que me parece interesante, bueno, es los NFTs van a seguir creciendo. Puede ser una burbuja, sí, pero todavía no sabemos hasta qué punto puede subir. Disculpen por mis perros, están ladrando en este momento, pero bueno. Ex desarrolladores de Activision, Disney y Lucasfilm revelan un juego con tecnología NFT. Esto quiere decir que los juegos tradicionales como Call of Duty, FIFA pueden empezar a migrar a este tipo de protocolo, de formato. Interesante esto. Vamos a hablar ahora, para terminar y culminar el podcast número 90 de Emprender Hacks, que espero que se convierta en el primero de la categoría de negocio, el primer en Venezuela,
Colombia, en Argentina, Venezuela y Argentina son los que están compitiendo. El primero en negocios, el primero en marketing y uno de los 10 primeros a nivel de podcast en todas las categorías en esos dos países sería fenomenal. Sé que lo vamos a lograr pronto. Porque somos una comunidad muy buena. Y también voy a empezar a hacer entrevistas nuevamente. Quiero entrevistar a emprendedores, personas del criptomercado, de los criptomundos, etcétera, etcétera. Recuerda que puedes seguirme en mis redes sociales, @angars, ANGARZ1 en Instagram, @angars sin el 1 en Twitter y Emprender Hacks en Facebook. Voy a dejar abajo los comentarios. También tengo un Trading View donde danzo análisis y voy a empezar a hacer live en directo en Trading View para analizar algunos activos financieros, para que ustedes vayan examinando y aprendiendo conmigo. Y también cursos. Voy a empezar a dictar cursos de criptomonedas, va a ser el primero. Pronto va a salir la información. Van a ser tanto presenciales como online, es decir, va a haber los dos formatos, el que más te guste. Y bueno, si hay un quórum grande, bueno, pues vamos a ver cómo se va desarrollando todo. Lo cierto es que vamos entonces a analizar el portafolio. Tenemos el primer token que en aquel momento comenté, fue Solanax. Solanax ha tenido un buen comportamiento. El último programa de 0.16 a 0.21 dólares, bastante interesante. Como les digo, les vuelvo a repetir, estos tokens que se evalúan por 10, por 100, por 1000, sí, podemos agarrar por 10, muchísimos por 10, pero no es la norma. Es decir, no quiero que vean, los mercados financieros no funcionan así. Muchas veces estamos en un juego de suma cero. Lo que tú ganas, otro lo pierde. Entonces yo entiendo que el criptomercado está generando un boom, es todo un nuevo panacea, pero tenemos atrás algo que es la inflación, que Jack Dorsey, Elon Musk, etcétera, etcétera, lo han advertido. Incluso dentro de las noticias, Elon Musk quiere también vender parte de las acciones de Tesla y financiar una fundación. Pero lo interesante es que Musk dice que cómo lo van a auditar. Yo lo que creo que tienen entre manos Elon Musk es que va a hacer algo con las blockchain, para que se vean las potencialidades de la gobernanza en cuanto a la gestión monetaria dentro de fundaciones benéficas o de los gobiernos a través de la tecnología blockchain. Sería muy bueno para que se vea a ciencia cierta con una cantidad interesante de dinero como la que está ofreciendo. Vamos a ver qué pasa en los próximos días. Bueno, entonces vamos con Solanax. Solanax no es Solana, es SOLD, el ticket en CoinMarketCap. Bueno, 0.20 está hoy día. Seguimos igual, muy bueno. Ha venido, estamos todavía ganando, pero están entre esos rangos. Es un protocolo DeFi que quiere lanzarse con la plataforma Solana, y bueno, va a utilizar el token Solanax. Es un token que tiene baja circulación, es interesante lo que propone. Y bueno, vamos a ver cómo se va comportando. Se puede conseguir en Xmarket. Abajo en los comentarios voy a dejar el link de afiliado si quieres apoyar este podcast. Dentro del otro tendríamos a Polkastarter. Polkastarter es uno de mis favoritos porque primero está construido para Polkadot, ¿ok? El ticket es POLS, no se vayan a confundir con otros. Y es como un Indiegogo o un Kickstarter, pero de proyectos blockchain. Entonces es interesante pasarse por Polkastarter a ver qué está construyendo la comunidad y ver más o menos cuáles son las ideas que se están planteando. Esto te va a dar como una mirada de wow, mira, se está innovando más en esto, se está innovando más en lo otro. Recordemos que los mercados reaccionan dependiendo de la información que ellos manejen. Es decir, un mercado financiero se comporta o hace que el precio, que es digamos que lo último, el dato más importante dentro de todo esto, es el precio, cómo se cotiza. Entonces las gráficas nos permiten ver ese recorrido y hacer todo lo que es el análisis técnico, el análisis cuantitativo, el análisis algorítmico. Un fondo de inversión no se maneja como un trader retail para nada, o sea, es muy, muy diferente. Un banco de inversión también. No van a perder dinero como lo hacen los traders retail, que pierden muchísimo dinero, y a veces muchos educadores o muchas personas te venden la moto diciéndote que bueno, vas a ganar aquí, haces esto, transas esa línea. Entonces bueno, si bien es cierto que tú con una buena
metodología, mucha disciplina, puedes lograr una rentabilidad. Es bastante difícil y las estadísticas están en tu contra. ¿Por qué? Porque no los mercados financieros no reaccionan nada más a eso. Es decir, hay otra serie de variables que un banco de inversión ve. Hay otra serie de variables que hace que toda esa información se digiera y el mercado lo plasme según el precio. Bueno, esto es algo que estoy vislumbrando, pero es algo que voy a profundizar más en mis cursos, para que vean más o menos cómo puede uno tener una mejor posición de los mercados financieros y tener incluso una mejor gestión de las emociones y de las posiciones. Entonces, bueno, porque Starter ha tenido el máximo histórico llegó el ATH, fue 3.9, casi $4. Cuando comenzamos todos los episodios estaban en 1.30, bastante interesante. Ha tenido un crecimiento desde que lo tomamos, ha sido una muy buena posición desde que lo tomamos hasta el día de hoy. Ha tenido un 133% de revalorización. En nuestro portafolio didáctico, en ningún momento te dije, ve y compra porque Starter. No. Esto es totalmente didáctico. Bueno, hoy día estaba cotizando en 3.19, en el podcast pasado estaba en 2.35 y bueno, es probable que siga creciendo. Entonces aquí vamos también muy bien, muy positivos en estos dos primeras posiciones del episodio de esta temporada. Y recuerden que ya viene la temporada 5 de Emprender Hacks. El siguiente es MDX, un proyecto que me gusta mucho, bueno, pero el desempeño no ha sido el mejor. Incluso ahorita en estos momentos estamos en negativo en nuestro portafolio didáctico en $1.07 y lo compramos en 1.31. Ha venido descendiendo. En el podcast pasado MDX llegó a 1.41, pero en este podcast, bueno, disminuyó bastante MDX. Ahora tenemos a el ETF, el primer ETF, que es el primer Exchange Trade Fund, y aquí es algo que quiero dejar en constancia. El ETF de Bitcoin. ¿Qué es el ETF de Bitcoin? Voy a decir en este podcast la diferencia entre el ETF de Bitcoin y el Bitcoin en sí. La primera diferencia entre el Bitcoin y entre el Bitcoin y el ETF de Bitcoin es que uno no es regulado por la Fed o no tiene regulaciones, mientras que el Bitcoin no tiene regulaciones, mientras que el ETF sí. Cuando tú compras Bitcoin, compras el activo en sí. Cuando tú compras el ETF, compras contratos de futuro en base a el Bitcoin o al precio del Bitcoin. No estás comprando Bitcoin en sí. Otra de las diferencias es que el Bitcoin no tiene una gestión de portafolio de tenencia. En cambio, el ETF sí tiene una gestión de administración de portafolio y de gerencia, no directamente. Entonces, bueno, básicamente esas son las tres diferencias importantes dentro de los ETFs. Entonces, los ETFs. Vamos que el otro, en ese caso tendríamos al ETF de oro SDPR. El SDPR lo tendríamos, ya les voy a decir, SDPR o GLD también, Gold Trust. Bueno, cuando lo tomamos, ¿por qué decidí este ETF? Bueno, porque el ETF conglomera una serie de posiciones en oro, no nada más el oro en sí, el metal, sino también la industria del oro está dentro de este, y está basado, como les he dicho, en una estrategia de Ray Dalio, que es el gerente de fondos de inversión de uno de los fondos de inversión más famosos y más rentables, que es All Weather Strategy. Tenemos aquí un mundo donde es muy volátil, incierto, complejo, ambiguo, y todo lo que pueda representar el mundo actual de la globalización. Entonces me pareció interesante este ETF, para que lo tengan en consideración y para que lo investiguen un poco más. Entonces, cuando nosotros tomamos este ETF en el primer podcast, estaba en $166. En el anterior estaba en 167. Hoy en día está en 167. Igual no ha variado, o sea, sí ha variado el precio, ha subido, bajado, pero bueno, si lo vemos semana atrás, como lo estoy haciendo un seguimiento de la semana anterior, no varió. Tenemos a uno de mis preferidos de todos los tiempos por lo que desempeña, incluso, bueno, ya vienen sus parachains. DOT, el 29 de febrero, cuando lo adquirimos por primera vez, estaba en un precio de $27. Hoy en día, como les comenté en el programa, está en el precio de 51.50, superando su máximo histórico anterior, que hoy logró llegar a los
$49. Entonces DOT tenemos una posición muy positiva allí por lo que representa 51.5. Vamos en positivo en ese también. Tenemos también acciones. Puse Alibaba por todo lo que representa Alibaba, por la compra que hizo Charlie Munger también en aquel momento cuando lo dije. Cuando lo adquirimos por primera vez en el portafolio didáctico estaba en 156. Hoy en día BABA o las acciones o el ticket es BABA, B alta A, está en $163.29. $163.29. El podcast pasado estaba un poco más elevado, pero bueno, así son las inversiones. MBox, que dentro de todos los juegos NFT y todo lo que representan, es uno de los que más sólidos los veo, porque primero tienen una muy buena hoja de ruta, y segundo porque mezclan el juego con las de finanzas descentralizadas. Su token es bastante utilizado dentro de todo lo que ellos buscan y monetiza tanto por el marketplace como por ser proveedor de liquidez. Entonces es un proyecto que me gusta lo que plantea dentro de todos los juegos NFT y puede llegar a crecer muchísimo más. Recordemos que estas inversiones son para analizarlas en el mediano largo plazo. MBox o Mobox, que es el juego, da una cotización de $4.34. En esta vamos negativos, pero lo adquirimos a un precio de 4.7. Vamos en negativo en esta, vamos en negativo en MDX. Tenemos dos posiciones en negativa. Tenemos también a The Graph. The Graph, lo dije en el 2 podcasts pasados, 0.7. Lo adquirimos en ese precio el 13 de octubre del 2021. El precio de hoy tenemos que, en el podcast pasado no hice una recapitulación como tal, sí la hice, ya me acordé. The Graph es como una especie de buscador de cadenas de bloques para saber cómo está posicionada, cuál es el estado de las cadenas de bloques y que se complementen entre ellas, porque el gasto de las cadenas de bloques es bastante elevado. Entonces cuando lo adquirimos está en 0.7 y el ticket de ese token es GRT. Entonces GRT el día de hoy está a un precio de, ya les digo, disculpen, GRT. Vamos a buscarlo mejor en otro CoinMarketCap. Entonces The Graph es un proyecto que me gusta muchísimo. Si lo pudieron examinar, si lo pudieron ver, seguramente les gustó. Está en un precio de $0.99. Lo adquirimos en 0.99 dólares. La adquisición fue el día 13 de octubre. Para ese día estaba... Bueno, vamos a continuar para que no se haga tan largo, tan largo el episodio. Ya se está prolongando. Pero bueno, lo bueno del episodio de hoy es que estamos celebrando y quiero llevarles mucho contenido de valor importante que les permita crecer, que les permita entender más. Lo adquirimos en 0.7. Está en 0.99, casi el dólar. Está después otro ETF que es GSG, que representa, que lo dije el mismo día, que representa los commodities, las materias primas. Es un ETF que conglomera los commodities, que lo teníamos en consideración basado en el All Weather Strategy de Ray Dalio, porque está en máximos históricos. Sin embargo, cuando lo adquirimos estaba en $17.66, hoy en día está en 17.95. No ha tenido un gran rendimiento, como podemos ver con Dodo, incluso con otras, como por ejemplo mismo Solanax. Polkastarter ha tenido un muy buen desempeño desde que comenzamos el podcast con este portafolio didáctico, incluso de Graph. MDX es el único que no, digamos que está como en break even. Ok, el podcast pasado, uno de mis proyectos preferidos a largo plazo, para que lo investiguen, una recomendación de investigación, lo recalco nuevamente. No estoy diciendo te ve y compra IOTA, no, estoy diciendo ve, investiga IOTA, toma tu decisión en base a la información que recabas. Recuerda que aquí es todo de carácter didáctico. El podcast pasado estuvo a un precio de 1.14. 1.14, el famoso token de la cadena IOTA, MIOTA Foundation, de las Smart Cities,
Hoy en día está en 1.4. Ha tenido un desempeño interesante. El día de hoy voy a darles una recomendación de investigación perteneciente o creado bajo los protocolos de Polkadot, pero recuerden que las parachains se tienen que subastar y hay toda una serie de condiciones para las parachains para llegar a ser una parachain. Entonces el de hoy es Polkamarket. ¿Qué es Polkamarket? Bueno, Polkamarket es un protocolo autónomo que permite la predicción de los mercados, creados para el intercambio del comercio de información entre las diferentes cadenas de bloques, en donde los usuarios van a poder tomar decisiones sobre los resultados de eventos en el mundo real. Es una plataforma totalmente descentralizada e interoperable con la parachain o con Polkadot, con las parachains. Polkamarket está a un precio hoy ya les voy a decir, Polkamarket, aquí está. Polkamarket, el ticket es POLK. No se vayan a confundir, como les dije, con Polkastarter, que es POLS. Polkamarket es POLK. Está a un precio de $1.65. Vamos a ver cómo se va comportando en el próximo podcast. Gracias, emprendedores hacks. Recuerden comentar, recuerden participar en el sorteo, recuerda poder analizar y ver y tomar tus propias decisiones de inversión y recuerda apoyarme. Gracias y más gracias. Espero que haya llegado hasta el final del episodio y te deseo lo mejor para que seas uno de los ganadores de este sorteo o el primer sorteo que estoy haciendo. Voy a lanzarlo también en YouTube, este podcast, porque es un podcast especial, es un programa especial. Pueden suscribirse también por YouTube, a todos los escuchas de YouTube. No lo he hecho constantemente porque, se me hace más complejo realmente. Y, voy a intentar hacerlo de manera más disciplinada. Nos vemos, emprendedores y emprendedoras hacks. Sígueme y escucha el podcast. Espero que te haya disfrutado. Nos vemos. Hasta la semana que viene.